Eso tal vez es lo primero que alcancé a recordar. Fue despertar y ver un par de personas emocionadas. No logro tener palabras para describir cómo se sintió. Como reanimarse, tal vez. Era como muy sencillo también adaptarse a lo que estaba pasando. Como también ser lógico y consciente de dónde estaba y tratar de sacar conclusiones de lo que había pasado. Recordaba a la gente como pues, sabía quiénes eran. Había una, una relación certera de, ok, esta persona existe en mi vida, por ende tiene una relación o una intimidad conmigo, la cual yo debo ser consciente, pero no se sentía. A medida que pasaban los días yo me acordaba y esa sensación volvía, tal vez la emoción o el querer. Hicieron chequeos, exámenes, pero no puedo olvidar tal vez es las preguntas y el asumir que sí había una pérdida, que preguntan nombres de meses, por ejemplo, el cumpleaños, el nombre de mi abuelita, asumir que no podía darle lógica a los días tampoco, entonces jugar el juego en que el médico y la gente en mi entorno pretendían que al otro día era sábado, porque así fue el ejemplo, y, y que todo el mundo se pusiera en el papel de que mañana era sábado, para ver si yo reaccionaba y decir, no, 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 mañana no es sábado, mañana era jueves. Y así era, mañana era jueves. Un par de preguntas de colegio, sumas, restas, completar la oración, tal vez era un estudio cognitivo pero, o sea, sin darle mayor explicación, era simplemente para descartar cualquier otro problema adicional que es- está entre manos. Yo me sentía muy solitario y es gracioso pensar o relacionarlo con la música. Yo trato de relacionarlo mucho con una canción de Oscar Agudelo que se llama La cama vacía, perdón. Y habla de un amigo que está en su lecho de muerte y le escribe una carta
a aquí Oscar Agudelo pidiéndole que lo visite, pero cuando él llega él ya está muerto. Al imaginarme esa situación y mi situación, el lugar era muy frío, muy pálido. Habían un par de ventanas altas y un montón de cosas encima como descolgando. Luces, tenían como esta forma de las lámparas de mesa, de dibujo, de estudio. La cama no era tan ancha, era más bien angosta, larga, bastante larga. Era como si fuera una rata de laboratorio que todo el mundo quisiera analizar. Y estoy seguro que la mayor cantidad de personas recuerdan un hospital como un lugar triste, inquietante, que genera pavor, pero para mí era un lugar en una perspectiva optimista, desolado. Y no me quiero enfrascar en el cliché de en un nuevo inicio, pero se sentía más como un levantamiento. No estoy seguro de qué, pero era también como una mano levantándolo y ayudando a sobrellevar ya un vacío existente. Recuerdo mucho la distancia que había, no precisa, pero recuerdo que como trato de escalar el espacio y darme cuenta que en las dos paredes de los lados no estaban muy lejos de mí, que tal vez si trato de hacer un poco de lógica arquitectónica, a un costado estaba la fachada principal y al otro tal vez un patio, porque había luz que entraba a la habitación de ambos lados. Era un cuarto que era muy largo y por lo que sé de los hospitales y de los que he estado, al fondo deberían haber más, digamos que estos, entre comillas, cubículos. Era como un anfiteatro también. La sensación, claro. No precisamente un anfiteatro.
Y a medida que el tiempo corría, se sentía como si las paredes se cerraran, como en esas películas donde hay trampas en las que se empiezan a cerrar los cuartos. Claro, en esa se relaciona como algo sofocante, como algo asfixiante, pero en mi caso era más como una sensación de control, como que a medida que yo estaba presente, el espacio se me iba cerrando porque me daba cuenta dónde estaba y era consciente de dónde estaba. Claramente no recuerdo mucho de cómo era el espacio. Un par de paredes y objetos que estaban suspendidos desde el techo, que no estoy seguro. La verdad sí estaban suspendidos, pero estaban sobre mí. Y una cama. Desde un tétrico hospital donde se hallaba internado, casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral, con su ternura habitual, la que siempre demostró, quizás con esfuerzo no, desde su lecho sombrío, un enfermo amigo mío, esta carta me escribió. Querido amigo, quisiera que al recibirla presente, te halles bien y que la suerte te acompañe por doquiera. Por mi parte y mal pudiera decirte que estoy mejor, si al contrario en mi dolor, postrado en mi lecho yerto, yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror. La carta es para decirte que si podés algún día venir a hacerme compañía, vos que tanto me quisiste. Estoy tan solo y tan triste que lloro sin contenerme. Ya nadie suele quererme, todos se muestran impíos. De tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme. Hoy yo te doy la razón, pues veo en mi soledad que esta llamada amistad es tan solo una ilusión. Cuando uno está en condición, tiene amigos a granel, pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. Bueno, aquí ya me despido, al poner punto final. Recibí un abrazo leal del que siempre te ha querido. A tu mamá que no olvido, también mis recuerdos darle, mucha devoción mostrarle y de caricias colmarla. Vos que la tenés cuidarla, si supieras cuánto vale. Llegó el domingo y ansioso por aquel amigo leal. Penetré en el hospital angustiado y pesaroso. Me dirigí silencioso al lugar donde sabía que su lecho encontraría, mas ahí ni bien lo encontré. Asombrado me quedé al ver la cama vacía. De Oscar Agudelo.